O Brasil gosta de negociação. O Brasil respeita a negociação. O Brasil respeita o diálogo. O Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo. Mas um cara que nasceu em Caetés, saiu de São Paulo, chegou em São Paulo com 7 anos de idade, comeu pão pela primeira vez com 7 anos, sobreviveu, criado por uma mãe com 8 filhos, sabe? Chegou à presidência da República, não é um gringo que vai dar ordem a esse presidente da República. Não é. Pues ahí tienen ustedes parte de la humillante respuesta que Lula le dio a Donald Trump. Al final del día, pues Brasil no se dobló. Trump amenazó, presionó lo más que pudo, incluso chantajeó. Esta vez Trump se pasó de la raya, pero ni aún así logró quebrar al gobierno de Lula. Hay que reconocerlo porque incluso frente al proceso judicial contra Bolsonaro, en donde vamos a ver en un momento qué fue lo que desató la furia de Donald Trump, y lo único que consiguió finalmente pues fue que Brasil le respondiera de una manera que tiene toda la razón Lula. Donald Trump no tiene por qué darle instrucciones a los magistrados del Poder Judicial brasileño. Es algo que ni siquiera el propio presidente de Brasil se atreve a hacer, y ahora resulta que el presidente de los Estados Unidos pues quiere presionar al gobierno brasileño, al Poder Judicial, a los magistrados de justicia del Poder Judicial de Brasil, para decirles a quién no deben de tocar, a quién deben de cubrir con impunidad, proteger a los amiguitos de Donald Trump, o si no, pues les revocan las visas. Vean ustedes esto y después vamos a ver la brutal respuesta de Lula. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció el viernes haber ordenado revocar la visa al juez brasileño Alexandre de Moraes, a cargo del juicio por intentona golpista contra Jair Bolsonaro, después de que ordenara colocar una tobillera electrónica al expresidente. Rubio escribió en un comunicado que la caza de brujas política del juez Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo Federal de Brasil contra Jair Bolsonaro ha creado un complejo de persecución y censura tan amplio que no solo viola los derechos básicos de los brasileños, sino que también se extiende más allá de las fronteras de Brasil para tomar como blanco a los estadounidenses, y que por ello ordenó la revocación de visas para Moraes y sus aliados en la corte, así como para sus familiares directos con efecto inmediato. Rubio reitera que Trump dejó claro que su administración exigirá responsabilidades a los extranjeros responsables de censurar la libertad de expresión en Estados Unidos. Moraes forma parte del grupo de magistrados de la Corte Suprema que decidió enjuiciar a Bolsonaro y en 2024 bloqueó temporalmente X en todo Brasil hasta que la red cumpliera su orden de eliminar las cuentas acusadas de difundir desinformación. Posteriormente, el magistrado ordenó suspender Rumble porque esta plataforma para compartir videos se negaba a bloquear la cuenta de un usuario residente en Estados Unidos que era buscado por difundir desinformación. El viernes, Moraes acusó a Bolsonaro de incitar actos hostiles de Estados Unidos contra Brasil y ordenó una tobillera electrónica para vigilar al expresidente, al que además le prohibió usar las redes sociales. El presidente Donald Trump ha mostrado su apoyo a Bolsonaro y amenazó a Brasil con aranceles del 50% a partir del 1 de agosto, lo que el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva calificó de chantaje inaceptable, aunque no cierra la puerta al diálogo. Bolsonaro está acusado de conspirar para dar un golpe de Estado con el fin de mantenerse en el poder, tras perder la elección frente al izquierdista Lula en octubre de 2022. Pues finalmente ni con aranceles, ni con vetos a los jueces, ni con estas cartas personales, ni con la revocación de visas de algo que es insostenible, con una excusa barata como el hecho de que supuestamente estas medidas contra Bolsonaro atentan contra la libertad de expresión de los Estados Unidos. ¿Cómo es que esto atenta contra la libertad de expresión de los Estados Unidos? ¿Qué mayor amenaza puede tener Estados Unidos en este momento que su mismo presidente Donald Trump? ¿Qué mayor represor de la libertad de expresión puede tener Estados Unidos que la misma Casa Blanca, que pretendía negar visados, ingreso a estudiantes internacionales a Harvard,
un presidente que reprime manifestaciones pacíficas, un presidente que reprime la libertad de expresión de una manera brutal como Donald Trump, ahora dice que una sentencia en contra de su amigo Jair Bolsonaro es pues un atentado en contra de la libertad de expresión de los Estados Unidos. No había yo escuchado una excusa más estúpida en el año 2025 que este. Y bueno, pues ahora finalmente ya estamos viendo cómo ni con todo esto, ni con toda la fuerza del Departamento de Estado, pues se dobló Brasil. No pudo de alguna manera ejercer su influencia política sobre el poder judicial brasileño. Miren, vamos a ver paso a paso lo que ocurre y cómo se desencadena esto, porque esto tiene su historia. Desde enero, si ustedes recuerdan, pues Donald Trump ya había estado escalando poco a poco la presión contra Brasil por investigar judicialmente. Ojo que esta investigación está a cargo del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial brasileño en contra de Jair Bolsonaro. Y ya para finales del mes de mayo, pues la Casa Blanca había anunciado que iba a ponerle aranceles del 50% a ciertas importaciones provenientes de Brasil si los magistrados del Poder Judicial brasileño hacían algo en contra de Jair Bolsonaro, amigo de Donald Trump. De alguna manera lo que Trump quería era impunidad para su cuate. Estamos hablando de que por eso iba a pagar un arancel el café brasileño, el jugo de naranja, insumos industriales, piezas automotrices, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Obviamente, pues la intención era golpear económicamente a toda la población brasileña para que pagara las consecuencias de un fallo judicial. Impunidad total garantizada para los amigos de Trump. De alguna manera esto pues iba a ser no solamente un castigo directo por atreverse a procesar a un amigo del trumpismo, sino que hubiese mandado un mensaje gravísimo, imagínense ustedes, si realmente el Poder Judicial brasileño y los magistrados de la Corte, los ministros, pues de alguna manera se hubiesen negado a procesar a Jair Bolsonaro y hubiesen obedecido a Donald Trump. Hubiese esto hablado acerca de un injerencismo de Donald Trump controlando al Poder Supremo y al Tribunal Federal de Justicia, que al final no se dobló. Y miren cómo contesta precisamente el presidente de Brasil, Lula da Silva, en contra de Donald Trump. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva calificó el sábado de medida arbitraria la revocación de visas estadounidenses a los magistrados del Tribunal Supremo que juzgan al expresidente Jair Bolsonaro. Las sanciones de visa anunciadas el viernes por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se aplican al magistrado Alexandre de Moraes, a los jueces que lo apoyan y a sus familiares cercanos. En un comunicado emitido por la presidencia brasileña, Lula dijo que su solidaridad estaba con los magistrados afectados por la medida arbitraria y completamente infundada del gobierno de Estados Unidos. Lula aseguró que la injerencia de un país en el sistema judicial de otro es inaceptable y viola los principios básicos de respeto y soberanía entre las naciones. Estados Unidos impuso las sanciones horas después de que Bolsonaro fuera obligado a usar un brazalete electrónico en el tobillo y a permanecer en Brasilia por presuntamente obstruir el juicio en el que se le acusa de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Lula. El Tribunal Supremo también ordenó al expresidente no acercarse a embajadas ni autoridades extranjeras, ni utilizar redes sociales. Bolsonaro, quien mantiene su inocencia, denunció la humillación de los jueces. El juicio del expresidente de derecha desencadenó una crisis diplomática entre Washington y Brasilia. Pues es difícil no estar a favor de Lula da Silva en estos momentos. La injerencia de un gobierno extranjero en el poder judicial de otro país, pues es inaceptable. No hay manera de justificar eso. De alguna manera, ya desde el 28 de mayo, pues la Corte brasileña le había ordenado el brazalete electrónico para vigilar sus movimientos y con esto yo creo que ya Bolsonaro debió darse de santos de que no estuviera en una prisión como cualquier procesado común. Yo creo que ya hasta le había ido bien. Pero de alguna manera, pues esto detona la furia de Donald Trump y a partir de ahí, pues ya se anticipaba que, pues primero que Bolsonaro seguramente tenía ahí algún plan que se frustró para
asilarse políticamente en la embajada de los Estados Unidos, que seguramente lo hubiera aceptado sin ningún problema y se lo hubieran llevado a Washington, pero de alguna manera pues la respuesta brasileña le corta esa posibilidad a Bolsonaro. Con esto pues de alguna manera impiden la fuga de Bolsonaro o el hecho de que se pudiera asilar en una embajada o consulado como el de los Estados Unidos, y por eso le ponen este brazalete, ¿no? Un dato importante que yo creo que vale la pena revisar, además de algunas de las fuentes que les voy a poner, por supuesto, esta fuente es brutal, ¿no? La declaración de Bolsonaro que ustedes pueden ver ahí. Un gringo no le dará órdenes a Brasil, como la resistencia de Lula ante Trump levantó su popularidad, porque, claro, después de esto la popularidad de Lula está por los cielos. Es decir, el pueblo de Brasil está respaldando por completo las acciones de su presidente y nosotros desde acá también las respaldamos, claro, porque no puede ser de otra forma. Hubiese sido un mensaje gravísimo el que se hubiera mandado de otra manera. Fíjense, este otro dato, una encuesta de Datafola publicada el 5 de julio ya reveló esto que les estoy yo comentando aquí, que después de esto y de las declaraciones y de la respuesta humillante que Lula le da a Trump de que ningún gringo va a ir a darle órdenes a Brasil, pues la popularidad de Lula subió 6 puntos. Antes era de 42% su nivel de aprobación, bueno, ahora es del 48%. Y su popularidad creció todavía más, sobre todo en los sectores pues, considerados de alguna manera como conservadores. En la clase urbana del suroeste, según esta encuesta, ha crecido mucho más su nivel de popularidad, pues porque muchos brasileños ya vieron muy claro que Trump estaba intentando pues, interferir en el poder judicial brasileño, de alguna manera pues, que se hiciera su voluntad desde afuera, y que ahora con Lula enfrentándolo y respaldando al Poder Judicial, pues se puso del lado de Brasil. Y amigos, pues es un fenómeno que no es menor, porque en Brasil esta narrativa, al igual que México, digo, no es diferente de lo que pasa en México, cuando se habla de patriotismo, pues es algo que cala hasta los huesos, que la gente respalda. Y ahora es Lula quien, por supuesto, pues está capitalizando este discurso de patriotismo que antes quería hacer suyo Bolsonaro, pero que también nos deja una ceja levantada cuando nos ponemos a pensar hasta dónde estaba metido realmente Donald Trump en los planes de que en su momento Bolsonaro hubiese hecho un golpe de Estado para retener el poder y no dejar llegar a la silla a Lula da Silva. Es algo de obligado pensamiento, porque el hecho de que veamos hasta dónde se atreve a llegar hoy el respaldo de Donald Trump, incluso amenazando a todo Brasil solamente por la decisión del Poder Judicial, que es algo que incluso, amigos, se debiera escapar de las manos, ¿no? de cualquier político. Si imagínense se presionara a un presidente de la República porque se condene en un proceso judicial a otro político, pues lo ideal en todo Estado democrático sería decir, bueno, a mí no me digas, yo no soy el Poder Judicial, yo soy el Poder Ejecutivo, te equivocaste de número. Y quien quiera interferir en las decisiones de los jueces, pues violaría la autonomía judicial. Un Donald Trump diciendo, si fallas en contra de Jair Bolsonaro, te subo aranceles, pues es tanto como un chantaje político que hubiese corrompido todo el sistema judicial estadounidense. Y ahora, pues por primera vez en mucho, yo diría muchísimo tiempo, pues vemos cómo parte del electorado que no confiaba en Lula y que de alguna manera tampoco confiaba en Bolsonaro, pues que era imparcial, pues ya empezó a ver cómo Lula está defendiendo la soberanía brasileña frente a la intromisión evidente. Y el resultado es el mismo que ha pasado en México. Los niveles de popularidad de Sheinbaum se fueron a las nubes después de que se lograron frenar las 3 primeras embestidas arancelarias de Donald Trump y crece la popularidad de Sheinbaum. Bueno, algo así está pasando en estos momentos en Brasil, pero exponenciado, porque por supuesto que la respuesta de Brasil pues fue sin pelos en la lengua. Ahí lo tienen ustedes, digo. Aquí no hay diplomacia, ni qué dirán, ni no se vaya a sentir mal Donald Trump. No. Un gringo no me va a venir a dar órdenes. Lo dijo así de claro, ¿no? Y bueno, pues ahora hay consecuencias.
Hay consecuencias en donde Brasil pues, es el segundo mayor proveedor de jugo de naranja de Estados Unidos. Por eso los aranceles al jugo de naranja. Cuando hablamos de café, pues es el tercer proveedor más grande de café en el 2024. Imagínense, estamos hablando de 3.6 mil millones de productos agrícolas brasileños. Claro, subirle un 50% de golpe de aranceles a todo eso, pues va a generar un efecto inmediato, pero hay que decirlo, un efecto inmediato en el mercado estadounidense. En el mercado brasileño seguro se sentirán los primeros días, pero Lula sabe que tiene un plan de emergencia. Porque lo que no le quiera comprar a Estados Unidos, se lo va a arrebatar China o cualquier otro de los países miembros de los BRICS, en donde Brasil pues, es una pieza clave. Por eso es que no le quita mucho el sueño que digamos a Lula cualquier represalia comercial de este calado por parte de Estados Unidos, porque sabe que de alguna manera tiene una diversificación de mercado y que la economía brasileña no está fuertemente atada a las exportaciones a Estados Unidos, como es el caso de México, porque ellos, pues, por supuesto, tienen más diversificación en sus exportaciones, son miembros y socios prominentes de los BRICS. Su posición no solamente geopolítica, también geográfica, pues resaltando la geografía en la geopolítica que va junto con pegado, pues, pero hace de alguna manera que todo esto combinado pues ponga a Brasil en una situación en donde no importa lo que no le quiera vender a Estados Unidos, seguro se lo va a vender a Rusia, se lo va a vender a África, se lo va a vender a Brasil o a cualquier otro país miembro de los BRICS. Entonces, bueno, pues la única razón de peso que podría decir que pudiera ser un efecto inmediato es la revocación de visa a los magistrados del Poder Judicial brasileño, que para ser honesto yo no creo que tuvieran pensado ir a Disneylandia pronto. Digo, me parece que son conscientes de la situación política y no creo que tampoco esto intervenga o sea un golpe efectivo ni para ellos ni para sus familias, porque en Brasil la justicia no solamente no se detuvo, se mandó un buen mensaje. Y el mensaje que se mandó desde el 10 de julio es que pues, la fiscalía no tuvo miedo, actuó contra Bolsonaro. El hecho de que la justicia esté actuando contra Bolsonaro ahora no se está viendo solamente como un efecto de debido proceso. Yo me atrevería a decir que ya se está viendo también como un efecto de soberanía y patriotismo. Y si Bolsonaro pisa la cárcel, créanme que en estos momentos Brasil seguramente lo va a aplaudir de pie. Más allá del tema del proceso judicial de Bolsonaro, porque las amenazas del mismísimo amigo de Bolsonaro, Donald Trump, han causado ese efecto. Y han causado que incluso los propios seguidores de Bolsonaro hoy cuestionen su lealtad a él cuando dicen, oye, pues detrás de Bolsonaro hay intereses muy grandes del gobierno de los Estados Unidos en quebrantar la autonomía judicial de nuestro país y de ese lado yo no te puedo acompañar. Así de sencillo. Y ahí está un resultado pues que además se antojaba evidente que este iba a ser el resultado, porque Trump causa ese efecto, unir al mundo, pero en su contra. Dice tu pesadilla subversiva, lo que más preocupa a mi país, Perú, aún los gobernantes se ponen ante los pies, digamos, de gobiernos extranjeros. Buen día, mi querido Teru Marcos Fusisaki. Gracias, muito obrigado a todos los que están aquí siguiéndome desde Brasil, desde Portugal. Bienvenidos. Bolsonaro en la cadena ya, dice, en la cárcel seguramente, y yo creo que es un destino natural. Digo, a mí me parece que ya debería de darse de santos Bolsonaro el hecho de que esté usando un brazalete y que no esté en prisión, pero me parece que Trump lo único que está haciendo es tentar la suerte de Bolsonaro y provocar este tipo de sentimientos, evidentemente de patriotismo y de protección al sistema judicial de Brasil. Muchas gracias, amigos, a todos los que están conectados en este primer streaming del día y nos vemos en el siguiente con más información.